I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Nacho Ordín. Bienvenido a este Psych and Roll episodio 113. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, encantado de estar aquí charlando un poquito contigo. De vernos de nuevo, después de 9 años, estábamos echando las cuentas. Me da demasiado respeto el paso del tiempo. No sé si a ti te pasa o esto es algo que vas adquiriendo con la madurez de la edad, pero da un poco de vértigo a veces. Pues imagínate, si te da vértigo a ti y te pasa rápido a ti, imagínate a mí, que soy bastante mayor que tú. Sí, la verdad es que, bueno, antes cuando hablábamos, que han pasado 9 años ya, yo no lo hubiera dicho nunca, pero bueno, sí, al final el tiempo es así y pasa para todos, y bueno, haciéndonos un poquito más viejos, pero bueno, con dignidad. Total. ¿Quién eres fuera del baloncesto? ¿Quién es Nacho Ordín fuera del entorno profesional? Y no me vale decir abogado deportivo porque eso también está relacionado con el baloncesto. Entonces, ¿qué hay fuera de todo el plano laboral? Bueno, no sé, nunca he sido muy aficionado para definirme. Me gusta que, sobre todo cuando jugaba baloncesto, que me definieran o mis compañeros o los periodistas o los entrenadores y tal. Pero bueno, al fin, fuera del plano laboral o profesional, me gustaría que la gente pensara que soy una buena persona. Al final, recuerdo que mi abuelo, una de las personas a las que más admiro, me dijo que lo importante al final de todo era que te recordaran como una buena persona. Y bueno, eso procuro no olvidarlo demasiado y procuro, pues eso, intentar que la gente esté contenta cuando está conmigo y que no hable mal de mí porque considera que, bueno, pues que no soy, por lo menos no soy mala persona. Y dentro del amplio concepto de ser buena persona, ¿hay alguna característica que crees que resuene más con tu manera de estar con los tuyos o algo que por lo menos a ti te haga sentir a gusto, te haga estar alineado de manera coherente con tus valores como persona? Pues no lo sé, al final ser buena persona implica muchísimas cosas, ¿no? Hay que tener muchas cualidades para eso. Pero bueno, yo por mi manera de ser, tú me conoces, soy una persona como un poquito introvertida, me cuesta socializar y es verdad que soy muy amigo de mis amigos, pero me cuesta tener muchos y con mis amigos, pues bueno, pues al final, o con mis conocidos o con mi entorno procuro, bueno, ser muy prudente sobre todo. Creo que al final la prudencia es sinónimo de respetar a los que están a tu lado y bueno, quizá esa es una de las virtudes que más aprecio en los demás y que más procuro implementar o fomentar en mí mismo, ¿no? El ser prudente y respetar a los demás y dejar al que tienes delante que haga la suya y que sea feliz. Yo me he imaginado esta charla en 2 partes. Una es tu faceta laboral actual en el derecho deportivo y otra es la pasada con una bola de baloncesto en las manos. Quería empezar por la primera y me decía antes que para ti el derecho no era algo vocacional y te quería empezar preguntando cómo llegaste allí, si fue algo familiar, si fue por descarte o por el simple hecho de, bueno, juego al baloncesto, pero mientras tanto tengo que ir haciendo cosas por si acaso, el famoso plan B, ¿no? Que tanto se nos repite al deportista. Bueno, aquí yo creo que juegan muchos factores, ¿no? Uno es que, como decías, para mí la única vocación que tuve ya desde muy pequeñito era jugar a baloncesto. Eso sí que lo tenía muy claro.
practiqué muchos deportes y el que más me gustaba era el baloncesto, y desde que era muy chico, muy pequeñito, tenía claro que en la medida de lo posible me gustaría dedicarme profesionalmente al baloncesto. Tuve la suerte de hacerlo durante pues 17, 18 temporadas, y luego, bueno, pues como tú bien dices, yo tuve la suerte de tener un entorno, sobre todo familiar, que eran muy insistentes, ¿no? De decirme, oye, está muy bien que te dediques al básquet, pero esto tiene una fecha de caducidad relativamente corta, y bueno, pues se empeñaron en decirme que, bueno, que era muy importante pensar en lo que iba a hacer después de jugar a baloncesto. Entonces, bueno, me dedico al derecho porque, bueno, pues hice derecho, me licencié en derecho. Es verdad que sin mucha vocación, porque yo creo que cuando tienes que elegir, no sé, igual hay otras personas o oficios más vocacionales como puede ser la medicina, no sé, por poner un ejemplo, en el que ya con 17 años, que es cuando tienes que elegir lo que vas a estudiar, pues lo tienes muy claro, ¿no? En mi caso, pues como te he dicho antes, tenía muy claro que quería jugar a básquet, pero esa segunda profesión que estaba obligado a tener una vez acabara el básquet, pues no lo tenía claro, y mucho menos con 17 años, ¿no? Entonces Claro. elegí el derecho, bueno, pues porque veía las noticias, y cuando se hablaba de política y cuando se hablaba de funcionamiento del Estado, de las leyes, del sistema jurídico, no tenía mucha idea, y me causaba bastante, digamos, curiosidad el cómo funcionaba todo eso. Entonces, bueno, pues me matriculé en Derecho. Conforme pasaban los cursos y aprobaba asignaturas, pues me iba interesando más. Es verdad que lo hice muy lentamente, porque, bueno, pues al final dedicarte profesionalmente al básquet pues tiene cierta exigencia, y pues el no poder ir a las clases y el estar muy centrado en los entrenamientos, pues hizo que, bueno, pues que tardara varios años en acabar la licenciatura. Pero bueno, al final tuve la suerte de que cuando acabé la carrera como deportista pude acabar la licenciatura, hice 2 másters especializados, uno de ellos en Derecho Deportivo. Y lo que te comentaba antes, yo cuando acabé, ostras, es un vértigo muy bestia, porque la transición de jugador a otro trabajo más estándar, más convencional, es muy complicado, pero tuve la suerte, bueno, pues de poder aplicar todos esos conocimientos que te da jugar 17, 18 años en el básquet profesional y conocer el mundo del baloncesto, aplicarlo, pues bueno, pues al mundo del derecho, ¿no? Yo no me veía para nada pues ejerciendo de abogado laboralista o penalista o procesalista, y sí más en esa vertiente del derecho deportivo, en la cual pues tengo derecho ahora mismo de estar ejerciendo. El otro día leía que el deportista es la única persona que se jubila 2 veces, y te quería preguntar cómo llevaste esa transición antes de entrar en tus funciones profesionales. ¿Cómo fue esa transición? Si la elección de esos máster fue una manera como de obligarte ya a ponerte manos a la obra con el peto de ya búsqueda de trabajo, o si qué procesos también crees que te fueron favorecedores de esa transición, o también complicaciones, que estoy seguro que, sobre todo a nivel psicológico, algo habría también de miedo y de vértigo, como dicen, ¿no? Sí, es que la transición yo creo que es muy complicada, ¿no? Luego lo hablas tú seguramente con muchos compañeros, y la mayoría te dicen que no es nada fácil, ¿no? Porque, bueno, pues al final durante muchos años nos hemos dedicado a algo muy concreto, y que no tiene absolutamente nada que ver con un trabajo convencional, como puede ser el de abogado o un trabajo de oficina, ¿no? Para mí no resultó del todo complicado, porque la decisión de retirarme la tuve muy clara, sobre todo porque no es que fuera de una manera obligada ni forzada, pero sí que me melló mucho las lesiones que tuve en los últimos años. Yo me lesionaba mucho muscularmente, especialmente el penúltimo año, que jugué en Francia. Era una competición en una liga muy física, Sí. y yo sufrí mucho de pues, lesiones en los isquiotibiales, en los gemelos, en los sóleos, y eso hizo que bueno, pues que mi cerebro, por ser una persona, yo creo que en ocasiones demasiado responsable, que lo sufriera mucho, que lo pasara muy mal esos últimos años, ¿no? De manera que dentro de mí, ostras, tenía ganas ya de pasar página, ¿no? Y es posible que si hubiera acabado, o si hubiera tenido esos últimos años ya con 34 aproximadamente,
pues unos años buenos, plenos, sin lesiones y tal, igual me hubiera costado más y hubiera echado más de menos el competir, el formar parte de un equipo y el día a día de un deportista profesional, ¿no? El hecho de lesionarme tanto hizo que mi memoria instantánea, que era la de sufrir, pesara más y de alguna manera mi cerebro estaba pensando en un cambio. Y bueno, fue un momento en el que dije, ostras, es ahora o nunca, ¿no? Y me quedaban muy pocas asignaturas para acabar la licenciatura y dije, pues mira, aprovecho, soy una persona yo creo que como muy, muy disciplinada en ese sentido y dije, he hecho el resto y me concentro en acabar la carrera y luego pues me especializo en el campo del derecho que me interesaba, que como te he dicho antes pues era el deportivo y bueno, pues en ese sentido no eché nada de menos el tema de competir y formar parte de un equipo. Yeah. Lo que pasa es que es muy duro porque bueno, pues es muy solitario, ¿no? Al final yo eché de menos, como creo que cualquier otro deportista profesional echa de menos un poquito más de asistencia, ¿no? De alguien que te guíe en esa transición. Es complicado y recuerdo que no fue fácil. Pasa que luego tuve suerte, es verdad que bueno, pues soy perseverante, como te he dicho, muy disciplinado y bueno, pues el hecho de acabar la carrera y tener los 2 másters hizo que ese camino fuera un poquito más fácil para mí porque bueno, luego tuve la suerte de uno de esos másters, pues bueno, tenía la posibilidad de hacer una beca, un periodo de prácticas, entré en el Barça y desde aquel entonces pues ya estoy en el departamento jurídico del club y la verdad es que contento y me siento afortunado, ¿no? Porque al final es verdad que me lo curré, pero también pues tuve la suerte de poder estar en el sitio exacto, en el momento exacto. ¿Qué parte crees que... Creo que en todas las características de una persona siempre hay un doble filo, ¿no? El exceso y el defecto, ¿no? Siempre lo hablo con la gente que viene a mi consulta, me dice, Javi, es que yo soy demasiado inseguro, ¿no? Y yo lo primero que les pregunto, vale, ¿por qué la inseguridad es mala? Lo primero, porque la inseguridad tiene muchas cosas buenas, te hace revisarte, te hace preguntarte, te hace cuestionarte las cosas que estás haciendo y por qué, y luego tiene muchas cosas malas que a lo mejor te hace paralizarte, ¿no? Y ahora hablabas tú que a veces fuiste excesivamente responsable, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿en qué crees que eso te perjudicó a la hora de... Entiendo, por lo que he entendido, que era más en la rehabilitación de las lesiones, ¿no? Un poco por donde estabas queriendo tirar, a lo mejor te entendí mal. En lo malo, dices lo malo de Claro, ser yo te he tan... entendido que había una parte de ser como muy responsable que no era... que no te traía cosas buenas, ¿no? Como que te aferraba a Sí, lo en el mejor tema algo más a sí. esa... En el tema del básquet, de las lesiones, te decía, Sí. era responsable porque, ostras, yo he tenido compañeros y seguramente tú también, que se han lesionado o que no lo han dado todo o Sí. vete tú a saber, que no se preocupan tanto. A mí, el hecho de ser como soy, tan responsable y darle tantas vueltas bueno, a ese sentido de, ¿no? Cuando fichas en un equipo, pues ostras, para estar siempre disponible y estar siempre dando el máximo, pues a mí me hacía que en el momento en el que me lesionaba con bastante asiduidad, hacía que lo pasara muy mal, sufría muchísimo, porque bueno, pues sobre todo las lesiones musculares, ¿no? Tú cuando al final te lesionas del tobillo, de la rodilla, yo de la rodilla tengo 4 operaciones y sabes que más o menos los procesos de recuperación son estos y si los cumples luego vas a estar. En el tema de las lesiones musculares no es lo mismo. Tú puedes seguir muy bien el proceso de recuperación que te marca el fisio, que te marca el médico, pero luego si apuras un poquito más o si aceleras un poco ese proceso o quieres estar un poquito antes de lo que tal, pues vuelves a recaer y tal. Y a mí eso me pasó mucho y el hecho de ser tan responsable en ese sentido me hacía darle muchas vueltas a la cabeza y me hacía sufrir demasiado. Yo creo que ahí, ostras, al final la naturaleza de cada uno es muy difícil de corregirla, ¿no? Y por mucho que fuera consciente que toda esa darle vueltas a la cabeza no era positivo para mí, pues al final era inevitable y creo que era un poco meterse en una rueda viciada, ¿no? De decir, ostras, cuanto más me obsesiono con estar bien y con estar disponible, peor va a ser para el proceso de recuperación de mi lesión, ¿no? Y por eso digo que hay veces que, no sé, me gustaría ser un poquito menos responsable y decir, ostras, bueno, pues estoy lesionado, que se esperen y estaré un mes más fuera y cuando esté recuperado pues estaré a tope, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es lo que te he dicho. Al final cada uno es como es y es complicado. Por mucho que sepas la teoría, luego llevarlo a la práctica no es fácil. Cuando te toca ahí es donde se complica siempre todo. ¿Cómo crees que has mejorado en eso?
ha sido uno de tus focos en tu nueva faceta laboral, porque creo que una de las profesiones que a lo mejor más te expone a esa autoexigencia y a esa preparación al milímetro probablemente sea la, la profesión del derecho, en este caso da igual deportivo, la preparación de los casos, el estar actualizado de las leyes, el estar todo el rato tanto trabajando fuera de la pista, entre comillas, como dentro. Vamos, yo aquí, uno de los amigos más cercanos que conozco, Didi, que jugamos los dos, tú y yo con él, ahora se expone a eso y yo a veces le pregunto, le digo, tío, ¿cuándo lo tienes suficientemente preparado, ¿no? O sea, ¿cuándo te sabes el juicio o toda la información que necesitas? ¿Cuándo la tienes lo suficientemente al dedillo como para sentirte seguro? Y probablemente muchas de las respuestas sean nunca, ¿no? Nunca es suficiente, pero ¿crees que has mejorado o has intentado también encontrar una relación sana con, con tu plano profesional en estos 9 años? Imagino que también habrás pasado por etapas muy distintas con respecto a eso, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que hay muchas cualidades del deportista profesional que si las implementas, las llevas al plano de un abogado, por ejemplo, de cualquier otro oficio o profesión más estándar, más convencional, son muy buenas. Yo creo que esa cualidad en particular, el ser disciplinado y responsable en el mundo de la abogacía, creo que me ha traído muchas más cosas buenas que malas. O sea, al final es lo que dices tú, no sabes, Seguro. o sea, por muy responsable que seas, ostras, si lo llevas al infinito no serías feliz nunca, ¿no? Porque Claro. no puedes ser capaz o no puedes querer abarcar todo el conocimiento, es imposible, es completamente imposible. Pero creo que sí que en el ámbito profesional en el que estoy ahora, el ser responsable y disciplinado me ha traído muchísimas más cosas buenas que malas. Yo creo que sí. Esa imagino que es una de las habilidades que mencionabas que crees que más te han ayudado en el campo profesional de lo que aprendiste en el deportivo, ¿no? ¿Hay alguna otra que te resuene, que creas que te haya facilitado esa transición o la adaptación al contexto, o que ahora forme parte de una parte de tu ADN, ¿no? Laboral, de una de tus fuertes a nivel profesional? Yo creo que hay muchas cosas. Igual suena cliché, pero por ejemplo el trabajo en equipo. Yo creo que cuando formas parte de una oficina, de un departamento, no me sorprende ver que, bueno, no sé si ahora está tan de moda, ¿no? Seguro que lo sabes tú más, pero los team buildings en Yeah. el mundo de la empresa están a la orden del día, ¿no? Yo creo que se hacen mucho precisamente porque los empleados de una empresa y de un determinado departamento pues les cuesta un poco pensar como equipo. Creo que eso es una de las mejores cosas que te da el haberte dedicado al deporte y en el ámbito profesional pues más todavía, porque esa concepción de que el que tienes a tu lado es tu compañero y que le tienes que ayudar en lo posible no se tiene de una manera tan clara. Hay excepciones, te encuentras a compañeros de todo tipo, pero creo que el compañerismo y el trabajo en equipo en el mundo del deporte está mucho más trabajado y es mucho más normal que en cualquier otro ámbito de un trabajo normal. Y yo creo que eso, no solo a mí, sino a cualquier compañero que ha jugado pues, un determinado año de tiempo en el básquet profesional o en cualquier otro deporte, pues eso, ostras, cuando te haces la transición y te dedicas a cualquier otro trabajo, te facilita mucho las cosas y creo que se aprecia muchísimo, porque, por lo que te digo, porque bueno, pues la mayoría de la gente pues no tiene esa concepción del trabajo en equipo. Ostras, si tu compañero necesita tu ayuda y le puedes ayudar, pues ahí estás tú, ¿no? Y al revés, ¿no? Pues cuando tú necesitas ayuda de tu trabajo, de tu compañero, pues ahí lo deberías tener. Yo creo que eso está mucho más normalizado en el mundo del deporte y no se puede generalizar porque también yo me encontraba compañeros de equipo que eso no lo tienen para nada metido en la cabeza y que no son buenos compañeros, pero creo que en líneas generales te encuentras a gente que tienen esa cualidad de trabajar en equipo más en el mundo del deporte que en el de una empresa. Claro, eso te iba a decir que luego tú, por tu carrera deportiva en la posición en la que jugabas, también seguramente ese aprendizaje o solo tenías muchísimo más mamado que a lo mejor un americano de turno que simplemente venía a ganarse
a ganarse su sueldo, ¿no? Entonces creo que se puede generalizar, pero seguramente en casos como el tuyo se haya visto de manera mucho más clara, supongo. Te encuentras de todo. Bueno, al final, bueno, pues es que hay compañeros que son súper egoístas y que Yeah. es mejor que se hubieran dedicado a jugar a tenis que no a básquet, que es un deporte de equipo, porque, bueno, pues vaya, muchos, no, tampoco vamos a hablar de excepciones, hay muchos compañeros que hemos tenido que, bueno, pues que pensaban más en la suya que en el equipo, pero fíjate que incluso en esos casos creo que por la disciplina y por las instrucciones que recibes, ¿no?, del club, del entrenador, de tus propios compañeros, por vivir en ese ámbito, esa persona que puede ser considerada una persona egoísta dentro del mundo del deporte, luego la llevas a una oficina y seguro que tiene más cualidades que no el egoísta de una empresa que no tiene ni concepción de que el que tiene al lado es su compañero, ¿no?, y que va a la suya. Por eso creo que no sé, las empresas tienden a potenciar eso, ¿no?, a esos team buildings, ¿no?, decir, ¿no?, oye, vamos a crear un contexto de compañerismo y de tal para que la gente que va un poco a su bola y que no son conscientes de que el departamento de una empresa debería ir todos a una, pues que lo tengan, ¿no?, que lo potencien porque al final yo creo que es algo súper importante, tanto en el mundo del deporte, más en el mundo del deporte, pero también en el mundo empresarial. Y luego que el campo, no sé si esto me imagino que en el Barça este tipo de factores y de variables se verán reducidas, pero que el campo del derecho, de la consultoría, de este tipo de contextos, se expone mucho lo que son las conductas individualistas y egoístas de pisar al de al lado, de trabajar 12 horas para que mi jefe vea que estoy trabajando 12 horas, no por el hecho de que yo me sienta satisfecho porque me estoy preparando mejor el caso, ¿no? Y creo que hay como esta idea de que al final mi única manera de ascender es echar más horas que el resto para luego cobrar más, pero por trabajar el triple de horas con el triple de responsabilidades y al final entrar en una cinta transportadora infinita que lo único que trae al final de ella, si es que llega a un final, es la mayor de las insatisfacciones y la mayor de las infelicidades. Esto es algo que imagino que según la disciplina, como te digo, se verá reducido o aumentado según el caso, pero esto es algo que tú percibes también en tu contexto, a veces lo que sería la abogacía en general, o se ve reducido en el campo del deporte, a veces Yo, potenciado. yo creo que está más acusado en el mundo del deporte, porque yo creo que sea la circunstancia, así como antes te comentaba que, bueno, al final nosotros nos hemos dedicado a un deporte de equipo y al final compites para ganar como equipo, no compites para tú meter 20 puntos y tener una valoración de la hostia, ¿no? Al final compites porque quieres que tu equipo gane. Y lo que pasa que, por un lado está eso, pero en el mundo del deporte está también el ganar dinero, ¿no? Y al final muchos de los jugadores con los que hemos jugado tú y yo, pues igual pierden de vista un poco eso y se van más a la estadística, ¿no? Decir, oye, si es que si hago buenos números el año que viene voy a tener posibilidad de tener un mejor contrato, ganar más dinero, irme a un club al que yo quiero ir y no estar de alguna manera más obligado a jugar en otro equipo. Es complicado hacer un poco el equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo creo que de unos años para acá creo que cada vez los jugadores son más conscientes, sobre todo hablando a un cierto nivel, a un nivel alto, de que por muy buenas estadísticas que tengas, si tú no formas parte de un equipo o de un proyecto ganador, no vas a conseguir el contrato que quieres, ¿no? Y por ahí yo creo que los jugadores, no lo sé, igual me equivoco, pero tengo la percepción de que cuando yo jugaba había más jugadores que estaban más pendientes, ¿no?, de hacer sus números y de rendir bien para tener un mejor contrato y se olvidaba de si formaba o no parte de un proyecto ganador. Yo creo que ahora cuando se ficha y cuando se ofrecen contratos, los directores deportivos o los que construyen un determinado equipo se fijan también o se fijan mucho más en que ese jugador está dentro de un proyecto ganador. Al final se da, yo creo, muchas veces la circunstancia de que de compañeros de que, bueno, pues que al final he tenido la mala suerte de descender un par de veces y el equipo había descendido y había jugadores, pues que, bueno, a un equipo que descienda, pues al final tienes buenas estadísticas y eso le permitía jugar en otro equipo de la misma categoría o incluso superior. Ahora yo creo que eso se tiene más en cuenta y cuando formas parte de un equipo que no ha cumplido los objetivos, por mucho que tengas muy buenas estadísticas,
pues te cuesta más encontrar trabajo. Y no sé si me he ido un poquito por las ramas, porque también me preguntabas por esto en el mundo del Claro, derecho, ¿no? en el mundo de la abogacía, que es un contexto que yo personalmente percibo ese tipo de comportamientos de manera muy latente. No sé si es algo que en el derecho, en el contexto específico del derecho deportivo, en un equipo de élite, se ve reducido, porque al final es un contexto bastante más específico. Imagino, estos son ideas de lo que puedo percibir de conversaciones que he tenido con compañeros, que a lo mejor en el mundo de la consultoría o de la abogacía más en general se ve más expuesto esa carrera de la rata o ese campo de llenas de mi única manera de crecer es echar muchas más horas y pisar al de al lado si puedo y al final generar un poco ese individualismo. No sé si a veces eso se percibe también o cómo te has relacionado tú con los posibles Yo comportamientos que has visto en ese no, sentido. personalmente no he percibido, es verdad que bueno, pues trabajo en el club desde que hice la transición de jugador a abogado, solo trabajaba en el Barça y yo esa sensación no la he tenido nunca. Sí que es verdad que de cara al exterior yo percibo que hay muchos abogados especializados en derecho deportivo que matarían por estar donde estoy yo. ¿Por qué? Pues porque al final hay muy pocos puestos, ¿no? Al final, si te quieres dedicar al derecho deportivo, pues o trabajas en una asesoría jurídica especializada en derecho deportivo, que no hay muchas, o trabajas en una federación, o trabajas dando soporte a un agente, a un representante de jugadores, o trabajas en un club. Y si trabajas en un club ejerciendo como abogado especializado en derecho deportivo, ostras, pues trabajar en el Barça es lo más de lo más. Entonces yo creo que sí que dentro del ámbito de abogados especializados en derecho deportivo, pues seguramente pues muchos matarían por estar en el Barça, pero internamente yo no tengo esa sensación de sentir codazos ni empujones para, ¿sabes? Para sentirse, para reivindicarse o para ascender. Aparte yo, bueno, soy una persona que en ese sentido no soy nada ambiciosa, yo estoy muy contento con mi trabajo y ni he sentido que mis compañeros tengan esa necesidad, ni por supuesto yo la he tenido. ¿Qué le diría a una persona que quiere dedicarse al derecho deportivo? Pues que el derecho deportivo, todo el mundo se llena la boca hablando de derecho deportivo y realmente no existe más allá de que es el ámbito donde se aplica la normativa deportiva de las federaciones, ¿vale? Y ese es un ámbito, un reducto muy, muy, muy reducido. Porque la gente habla de derecho deportivo cuando habla del caso Neymar o habla del caso de la ley Beckham, pero eso no deja de ser derecho laboral o derecho mercantil o derecho tributario. De manera que sí que hay un derecho deportivo, que es, por ejemplo, el disciplinario, cuando se tiene que recurrir una tarjeta amarilla, una roja, cuando tienes que recurrir una sanción de la imposición de 3 partidos de sanción a un determinado jugador o a un entrenador por vulnerar el código disciplinario de una federación. Eso sí es derecho deportivo porque es normativa específica del mundo del deporte. Pero un contrato de trabajo es derecho laboral. Una asesoría en cuanto a un contrato relacionada con tema impositivo es derecho tributario. Una fusión o una transformación de un club en sociedad anónima deportiva es derecho mercantil. Con lo cual, mi consejo para alguien que le gustaría dedicarse al derecho deportivo es que se especializara en alguna de estas 3 ramas, laboral, tributario o mercantil. ¿Por qué? Porque al final sí que te puede abrir la puerta para, bueno, pues lo que decíamos antes, para trabajar en un club, en una federación, pero vas a aplicar esos 3 ámbitos del derecho. El deportivo Claro. es muy, muy, muy específico y sí, hay másters. Yo hice un máster especializado en derecho deportivo, pero bueno, tratas más temas también laborales, tributarios y mercantiles que no propiamente el de normativa deportiva, que también tiene eso aquel, ¿eh? Porque al final, pues bueno, en el Barça todo el mundo piensa en el fútbol y un poquito en el baloncesto, pero tenemos un montón de secciones profesionales y amateurs, de manera que yo pues tengo que estar familiarizado y conocer en profundidad algunas normativas pues, de Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, Euroliga, normativa de handball, de balonmano, de hockey patines, de fútbol sala, con lo cual, bueno, pues también bueno, pues es exigente en ese sentido porque al final tienes que estar al día de mucha normativa. Claro. ¿Cómo llegaste al Barça? Pues hice 2 másters, uno especializado en
derecho deportivo, otro en internacional, y uno de ellos, el internacional, tenía un periodo de prácticas y bueno, pues, tenía 2 o 3 ofertas de algún despacho y tuve la posibilidad también de entrar a hacer las prácticas en el club. Estuve, pues no sé si 4 o 5 meses haciendo prácticas y luego pues me ofrecieron continuar y estoy desde hace 9 años trabajando allí. ¿La hiciste las prácticas con más compañeros? Del despacho, no. No. Ese máster lo hice aquí en Barcelona y la mayoría eran compañeros, bueno, había europeos y sudamericanos, españoles me parece que estábamos 3 o 4 y bueno, cada uno hizo las prácticas en diferentes despachos y empresas y a mí me tocó en el Barça. Bueno, pues es lo que te decía antes, al final tuve mucha suerte porque recuerdo pues que me ofrecían la posibilidad de entrar en despachos, en despachos bueno, pues, grandes del mundo del derecho, pero que alguno de ellos no tenían una especialización de derecho deportivo, con lo cual, pues igual si hubiera cogido esas prácticas, lo hubiera hecho bien y me hubieran ofrecido continuar, pues ahora mismo estaría dedicándome a otro ámbito del derecho en el que seguramente no sería ni la mitad de lo feliz de lo que soy ahora. O sea, que lo del Barça te tocó. Me ¿O tocó, era sí, un sí. tipo de preferencia previa que más o menos deshojaba alguna margarita o fue totalmente azaroso? Sí, fue azaroso, fue azaroso. O sea, al Qué final bueno. se presentaron 3 o 4 empresas, entre ellas el Barça, y vamos, lo tuve claro desde el principio, por lo que te digo, Claro. porque al final yo sabía que iba a ser mucho más feliz dedicándome al mundo del derecho deportivo y más en un club como el Barça, evidentemente. Claro, esto pone en valor lo que acabas de decir de que al final el máster que te da acceso a las prácticas en el Barça no fue el de deportiva, fue el internacional, ¿no? Fue justo el otro, lo cual refuerza de nuevo tu idea de especializarse en lo que realmente te gusta de esa rama y luego ir poniéndole la etiqueta, ¿no? Que al final lo de deportivo no deja de ser una etiqueta porque las bases se construyen en otro, realmente en esas otras ramas, ¿no? Totalmente, fue suerte. Lo lógico hubiera sido pensar que hubiera hecho las prácticas en el Barça por Claro. el máster de Derecho Deportivo, pero ese máster no tenía prácticas, era un máster online y el presencial era el de Derecho Internacional, en el que se tocaban pues, muchos ámbitos y muchas ramas del derecho, y fue a través de ese máster en el que el Barça pues, pensó en mí y tuve la oportunidad de hacer las prácticas por ese máster, sí. Sé que no te gusta definir tus cualidades, Nacho, prefieres que lo hagan otras personas, pero aquí no tengo a nadie que revise tu trabajo, que lo pueda decir o que recuerde al Nacho de hace 9 años que estaba en ese primer proceso laboral. Te quería preguntar qué crees que vieron en ti o esas prácticas, qué cosas crees que hiciste que sirvieron para ganarte una plaza, como tú dices, en un contexto donde mucha gente mataría por estar. Bueno, yo creo que no me suelo valorar mucho, pero lo que yo creo que sí que es cierto es que seguramente vieron esa constancia y esa disciplina y esas ganas de quedarme, ¿no? O sea, al final, bueno, cuando se te presenta una oportunidad de estar en un club como el Barça, dedicarte al derecho deportivo, que es lo que has estudiado durante muchos años, después de la especialización, pues ostras, ves una oportunidad, ¿no? Ves una puerta que se te abre que en ningún caso quieres que se cierre, ¿no? Y quieres que eso se prolongue y que te contraten. Y bueno, supongo que vieron en mí esa capacidad de trabajo, ¿no? Si a eso le sumas, que seguramente lo tuvieron en cuenta, el hecho de que yo antes de licenciarme y de hacer los 2 másters, pues me dedicara durante tantos años al mundo del deporte, pues seguramente lo valoraron y lo tuvieron en cuenta, ¿no? Porque al final yo creo que eso es una virtud. O sea, yo es verdad que pues, no tenía ninguna experiencia en el ámbito del ejercicio de la abogacía, pero por contra sí que tenía esa perspectiva, ¿no? Que te da el haber sido jugador profesional. O sea, yo conocía el mundo del deporte y conoces un poco pues, la negociación de un contrato. Yo creo que todo eso supongo que lo valoraron en el momento que decidieron quedarse conmigo. Claro. Y que obviamente no te voy a preguntar por las habilidades técnicas
la disciplina. Eso obviamente lo dejamos para algún podcast de abogacía que quiera, que quiera hablar sobre el tema, que habrá miles. Pero barriendo un poco para casa, me ha hablado de la disciplina, la constancia, trabajo en equipo, que todos son habilidades en cierta manera psicológicas. Pero más en el día a día, a nivel comunicativo, ¿qué tipo de facetas psicológicas crees que debe tener una persona de tu perfil? ¿O cuáles crees que son las que tú más has aprendido o más te han ayudado a ejecutar tus funciones de la mejor manera posible, si nos vamos más al campo de lo que se conoce como habilidades blandas, que al final no dejan de ser pura psicología en forma de comunicación, de pensamiento, de cierta exposición de sensaciones? Bueno, quizás el tema comunicativo del que hablabas, por ejemplo, quizás es uno de los campos en los que más margen de mejora tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, soy una persona introvertida que me gusta, bueno, estar un poco más o menos tranquilo y no tengo una capacidad oral excesiva y, bueno, pues... Entonces, de alguna manera, el trabajar en el ámbito de la abogacía ha hecho que, ostras, que me tuviera que espabilar, ¿no? En ese sentido, porque al final es verdad que yo no hago prácticamente muchas vistas, no hago muchos juicios, pero cuando los tienes que hacer, ostras, tienes que espabilar y oralmente tienes que ser muy, muy rápido, ¿no? Afortunadamente no tengo que hacer muchos, pero sí que es, por ejemplo, la comunicación con el resto de departamentos del club, porque al final nosotros no dejamos de ser la asesoría jurídica, pues eso, un prestador de servicios de los otros departamentos del club, ¿no? A mí el área de fútbol pues me viene y me dice, oye, pues tenemos que recurrir esta tarjeta, oye, tenemos que contratar a este jugador. Pues al final esa comunicación con el área ha de ser fluida. Y es verdad que al principio, pues cuando entré, me costaba más de la cuenta, quizá porque tampoco tenía la experiencia dentro del ejercicio de la abogacía, pero con el paso de los años, pues bueno, ya son 9 dentro de la casa y ya, pues bueno, conozco a prácticamente a todos los interlocutores y tengo muy buena relación con ellos y hace que pues esa comunicación sea cada vez más fluida y cada vez más rápida y que la respuesta por mi parte pues sea más ágil y más efectiva. ¿Y en qué funciones te desempeñas entonces con mayor frecuencia? Bueno, al final mi labor en el club pues, es revisiones de contratos, al final, bueno, contratos laborales, contratos de transfer, contratos de cesión de derechos federativos, disciplinario, que al final es eso, recurrir tarjetas, expulsiones de jugadores. Al final yo me siento cómodo, ¿no? Pues al final, bueno, ya son 9 años viendo contratos, viendo expedientes disciplinarios, bueno, pues acabas controlando mucha jurisprudencia y ahí sí que me siento cómodo, ¿no? Recuerdo que cuando empecé, pues claro, llegaba un contrato a mis manos y no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Porque al final son contratos pues largos, con muchas cláusulas y no sabes realmente dónde tienes que incidir y qué es lo realmente importante, ¿no? Con el paso de los años, pues claro, pues ahora ya todo eso es mucho más fácil y quizás uno de mis fuertes, ¿no? Al final pues son 9 años haciendo ese tipo de labor y bueno, pues ahora cuando recibo un contrato, cuando tengo que hacer un expediente disciplinario para hacer un recurso o un escrito de alegaciones, pues sabes dónde incidir y es mucho más rápido y mucho más ágil en la respuesta. Si de estos 9 años, si te tuvieras que quedar con qué es lo más complicado de tus funciones, ¿qué crees que es lo que más te expone? Bien sea por factor de presión, por un factor de conflicto, por un factor comunicativo. ¿Qué crees que es lo más complicado si tuvieras que mezclar tu labor con tus características de todos los... sin mencionar obviamente un evento concreto, más a tono general? ¿Qué crees que es lo que más te presenta esa espada de Damocles encima en alguna que otra ocasión, si te tuvieras que quedar con algo? Pues mira, hablando así un poco en términos genéricos, que creo que además es la verdad, o sea, te voy a ser sincero respondiendo a la pregunta. Lo que más me costó fueron los inicios. Primero porque no tenía bueno, evidentemente no tenía experiencia. Yo con 35 años y eso llamaba mucho la atención. Con 35 años tú eres un recién llegado al mundo del trabajo, ¿no? Porque al final lo que hemos hecho antes como jugador de baloncesto te sirve más bien de poco. Entonces, más allá de que no tenía experiencia como abogado, que es ciertamente muy, muy importante y muy relevante en una profesión como esta,
lo que más me hizo sudar fue pues, mandar mails, a quién poner en copia, todo ese código de comunicación Yeah. que un jugador de baloncesto no tiene y que cualquier otra persona que ha trabajado X años en el mundo de la empresa y en oficinas, pues lo tiene pues, por la mano. Recuerdo que los 3 primeros años eran un suplicio porque no dominaba ese código de a quién poner en copia, cómo comunicarlo. Eso era muy complicado. Me hizo sufrir mucho y tampoco tienes a nadie al lado que te lo enseñe, ¿no? Y de alguna manera tú tienes que ir, es un proceso de cagarla, ¿no? De hacer errores y darte cuenta de que bueno, pues que no se hacen así las cosas. Eso es lo que más me hizo sufrir, porque al final, bueno, pues todo lo demás, pues con el tiempo también lo vas dominando, ¿no? Pero algo tan sencillo como puede ser pues mandar un mail o comunicarte con otro departamento o con un tercero, con una federación, etcétera, etcétera, puede parecer muy sencillo, pero al final es una de las cosas que más me hizo sufrir. Y también será de las cosas más frecuentes, que prácticamente eso se tendrá que hacer diariamente, y eso al final le da también, aunque sea sencillo y simple, no le quita ningún tipo de importancia, aunque pueda parecer precisamente una tontería, pero es parte del código de tu trabajo, como mencionabas, ¿no? Sí, totalmente. Al final la mayor parte de mi trabajo es eso, es interactuar con otros departamentos y con terceras partes y al final si no eres capaz de dominar ese código, pues estás perdido. Nacho, me quería ir ahora a la parte deportiva de tu carrera como jugador, obviamente. Y quería empezar por el final, que para mí es emotivo haber vivido como tu última etapa como jugador, o sea, que hayamos sido compañeros en esos últimos meses de tu carrera. Y mi primera pregunta, ya esto va más a tono de totalmente de satisfacer mi necesidad de conocimiento, un poco van a ser más preguntas más egoístas. ¿Por qué decides volver? O sea, tú ya esos últimos meses en Granada, ¿qué te hace devolverte a mi tierra? Y cómo fue un poco ese proceso para decidir echar unos meses más, sin saber que obviamente el final, si no hubieran dicho a todos cómo iba a ser el final, pues claro que seguramente tu decisión hubiera sido mucho más sencilla, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, yo quizá de todos los equipos y en las ciudades en los que he estado durante mi trayectoria profesional como jugador de básquet, Granada es el más especial para mí. Estuve 5 años allí, creo que fue donde, te hablo de la primera etapa, fue donde mejor jugué, creo, llegué a ser capitán del equipo, jugamos a un nivel muy bueno de baloncesto, yo creo que, ostras, hubo como una relación muy especial, ¿no? Del equipo con la afición. Palacio se veía prácticamente todos los partidos. Me compré una casa ahí, sigo teniendo muchísimos amigos en Granada y bueno, pues se planteó la posibilidad de volver, me pilló en ese momento en el que yo, es verdad que me había centrado en los estudios, pero tampoco tenía muy claro, ni me había marcado un plazo para acabarlos, ni para especializarme, y bueno, pues se presentó la posibilidad de volver. Yo desde un principio, siendo que era Granada, pues lo ves con muy buenos ojos, ¿no? Todo lo que fuese ayudar al equipo en ese momento, pues para mí me resultaba muy atractivo y bueno, pues yo creo que les costó poco convencerme. El hecho es que acabé la temporada ahí, ayudé más o menos al equipo, es verdad que me hubiera gustado ayudar muchísimo más, lo que pasa que, bueno, pues también lo que comentábamos antes, me lesioné del gemelo. Recuerdo que me infiltré un par de veces, volviendo al tema de la responsabilidad, ¿no? Que ahora lo ves con un poquito más de perspectiva y dices, ostras, eres un animal, tío. O sea, no puede ser que te estés jugando aquí la salud, el gemelo y tal, y por jugar un partido bueno, pues que seguramente era muy importante, pero igual no tanto si lo ves con perspectiva, ¿no? Y bueno, pues al final me convencieron, jugué allí, tuvimos la suerte de subir y guardo un muy buen recuerdo también de esa segunda etapa. Es verdad que la idea era
lo que te comentaba antes, hacer una transición de de pasar de jugar como jugador a entrar dentro de, digamos, el organigrama del club. Al final las cosas no salieron, no nos pusimos de acuerdo y al final tuve que buscarme la vida por otra parte, pero vamos, no me arrepiento para nada de haber vuelto a Granada, porque ya te digo, para mí esa ciudad siempre será súper especial y no tuve ningún tipo de duda de que me apetecía y el cuerpo me pedía volver. Y hablando de esa, bueno, seguramente esa vuelta en lo deportivo en esos primeros meses, por lo menos hasta que llegamos a Albacete, seguro que no fue como te hubiera gustado por ese tema lesiones. Yo te quería preguntar cómo llevaste esos meses psicológicamente hablando, porque imagino que tendría que ser duro el volver para, bueno, terminar la temporada y un poco también para todos los que formábamos parte del equipo. Yo me acuerdo que fue como, joder, o sea, si ya jugar con Jesús fue la hostia, ahora vamos a echar los últimos meses con Nacho, pues ya flipas, ¿no? Y hostia, era jodido porque además te veíamos intentarlo y era como, joder, no, al final Nacho no lo consigue, no consigue entrar en ritmo. Y fuera de esa fase de ascenso de la que ahora te quería preguntar, ¿cómo fueron esos meses para ti a nivel psicológico, ese choque de expectativas y un poco ese volver a tener que lidiar con tu responsabilidad y con el querer ponerte realmente a tono para estar disponible? Bueno, fue duro, por lo que te comentaba antes. Yo al final, pues, el hecho de comerme tanto la cabeza cuando estás lesionado y las ganas que tienes de, ¿no? de volver a estar disponible y de recuperártelo cuanto antes, pues hizo que ese proceso o esos meses que estuve en Granada fueran complicados, porque bueno, pues yo de alguna manera me comprometo para ayudar al equipo. Yo estaba viviendo en Barcelona acabando los estudios y bueno, pues me traslado a Granada y cuando voy para allá pues voy con todas las mejores intenciones intentando ayudar lo máximo posible al equipo. El hecho de que pues, bueno, pues tuviera esas recaídas en lesiones musculares pues hace que reviva un poco las sensaciones que tuve mi último año en Francia, en el que pues también me lesioné mucho, ¿no? Me lo tomé un poco de la misma manera. O sea, es evidente que cuando juegas profesional, pues tu grado, digamos, de responsabilidad con respecto al equipo debería ser mayor y yo en Granada me fui evidentemente gratis, no cobraba, no era profesional, pero mi grado de responsabilidad y de deber con respecto al equipo era absolutamente el mismo, ¿no? Y mi cabeza pues no pensaba en otra cosa que ayudar al equipo. De hecho, pues lo que te he dicho antes, o sea, yo estaba tan comprometido que hice cosas tan, lo veas ahora un poco desde la distancia o del paso del tiempo y dices, qué gilipollas, ¿no? El hecho de infiltrarme. Además en una lesión muscular que te estás jugando muchísimo, ¿no? Porque al final tú tienes un dolor articular y tal, que yo lo he hecho cuando jugaba en Granada, recuerdo que me infiltré un par de veces en el dedo de la mano y en la rodilla. Sabes que eso te va a quitar el dolor y o no tienes el riesgo de que se agrave la lesión. Claro, eso en una lesión muscular es súper arriesgado porque al final tú no notas el dolor que te está lanzando el músculo. Es posible que la rotura que tengas, que es de algún milímetro, al final acabe siendo de centímetros, ¿no? Con lo cual había mucho en juego y me arriesgaba mucho. Pero bueno, al final es que mi cerebro me pedía eso, me pedía intentar estar disponible para el equipo y pues no lo sé, igual si me viera ahora mismo en la misma situación volvería a hacer lo mismo. No lo sé. Pero bueno, fue complicado, fueron meses complicados. Lo que pasa es que, bueno, pues al final, de alguna manera, pues tienes la recompensa de que vamos al Albacete y conseguimos el ascenso, que era un poco lo que todos buscábamos y para lo que bajé yo para intentar poner mi granito de arena y conseguirlo. Yo te tengo que preguntar, ya hilando con eso, tú como psicológicamente hablando, ¿en qué estado te encontrabas en el partido contra Albacete? Porque para mí, después de todos los partidos previos, donde todavía no había habido uno en el que realmente, imagino que tú lo percibirás igual, en el que te sintieras totalmente cómodo, como ayudando al equipo, como generando ese impacto, y de repente llega el partido de Albacete y yo lo recuerdo como verte y sentir como que era imposible que tú fallaras. Entonces, ¿cómo fue esa sensación? Si aquí volvemos a hablar de los automatismos que obviamente has construido en toda tu carrera profesional, si ya en cuanto tú te notaste físicamente en ese partido en concreto en un tono idóneo, el resto fue saliendo solo. Pero sí me interesa un poco esos
eso entre bambalinas, psicológicamente hablando, de ese partido, porque de verdad que vivirlo desde dentro me fascinó y será un recuerdo que tendré siempre en mi retina cerebral, 100%. Pues es difícil de explicarlo. Yo creo que, o sea, yo siempre he sido un jugador de rachas. Creo que hacía un buen equilibrio entre un base, ostras, que le gustaba mucho pensar en el ritmo que tenía que llevar el partido, en el jugador que necesitabas pues, alimentar en un determinado momento, pero eso también con mi capacidad anotadora, ¿no? Yo siempre he tenido muy buena mano, he tirado muy bien y así como con la primera faceta no era capaz de alimentar la segunda, es decir, yo podía estar más o menos en un plano discreto de anotación, la dirección no me daba ese segundo plano, al revés sí que lo hacía. O sea, al final yo era más anotador que director. Vale. Y el hecho de que ese partido, bueno, destapara un poquito esa etapa, ¿no?, que tuve durante todos esos meses en Granada, en las que por las lesiones y porque no entraba en dinámica no la pude destapar antes, ese partido, ostras, me entraron los primeros tiros y bueno, pues al final de una manera inconsciente coges muchísima confianza, ¿no? Y ese partido pues salió todo bordado pues igual por eso, ¿no? Pues porque yo en ese momento me olvido de todo el sufrimiento que he pasado los meses anteriores, veo que soy útil al equipo y al final retroalimento todo. O sea, yo creo que, bueno, de hecho la última jugada con Jesús la tengo Sí, súper fresca, ¿no? O sea, en ese yo momento también. controlo perfectamente lo que queda en el marcador y jugamos un pick and roll. Hay un momento que parece que voy a tirar de tres, veo que me viene la ayuda del pívot, se la doblo a Jesús. Bueno, pues ese es un poco, ¿no? Es el hecho de que yo durante ese partido pues estoy más acertado de cara al aro, hace que, ostras, que salga todo de manera mucho más fluida y mucho más natural. Y eso me sale así, es decir, supongo que es lo que dices tú, son automatismos que vas generando después de Sí. entrenar muchísimas y muchísimas horas y después de jugar muchísimos y muchísimos partidos. No sé, si te paras a pensar en esos segundos en particular de lo que queda de marcador y todas las decisiones que tienes que tomar en décimas de segundo, seguro que la cagas. Pero de manera natural y de manera fluida, pues bueno, pues juegas el pick and roll y la lectura me hace darle el pase a Jesús, que es un máquina, pues la tira a tablero, mete la canasta y ganamos, ¿no? Entonces, no, empatamos, creo. ¿No? Eso Creo fue que, para prórroga, sí. que Fue fuera para para la prórroga prórroga. esa canasta, sí. Bueno, pues de alguna manera, pues no sé, no sabes explicarlo con palabras, pero fluye, ¿no? En esos momentos fluyen y seguramente, Sí. por lo que te decía antes, como yo pues, me alimentaba mucho de mis puntos, pues esos últimos minutos, porque la prórroga yo creo que también la jugué bien, pues de alguna manera la juegas como con más seguridad en ti mismo y al final es un poco pues el partido perfecto, ¿no? Es decir, bueno, pues al final has luchado por eso, ¿no? Pues por ganar un partido así y poder aportar y ayudar al equipo de esta manera. Se me pone la piel de gallina de recordarlo. Fue un fin de semana súper especial. Y Nacho, creo que ha abierto un tema que me viene genial para hilarlo con el resto de tu carrera, que es el tema de tus funciones en cancha. O sea, por lo que he entendido, para ti, psicológicamente hablando, era clave el tema de cuánto de acertado, cuánto impacto estaba generando en el plano ofensivo a nivel de acierto, para luego como expandir tu abanico hacia otras facetas o áreas que sabías hacer, pero que a lo mejor no eran como lo primero en lo que estaba enfocado o concentrado cuando salía un partido. Yo te quería preguntar, por el riesgo psicológico que conlleva esto, cuando tú me lo cuentas, mi cabeza es, vale, y si no meto las tres primeras, ya, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cómo voy un poco teniendo cintura para ir nadando esa ola? ¿Y cómo lo ha ido esto trabajando para ni poner todos los huevos en la cesta de la anotación y repartirlo un poco, pero tampoco perder esa esencia que, como tú bien dices, fue lo que seguramente te trajo hasta el nivel de élite? Está clarísimo, yo tengo clarísimo que si yo juego en ACB los años que jugué es porque, bueno, pues tenía un talento especial para tirar. Tenía muchos puntos en la mano y yo creo que casi todos los entrenadores que lo reconocen, pues, o lo que lo reconocieron, pues pintaban muchas jugadas para mí y bueno, y intentaban aprovechar esa cualidad que tenía.
Lo que pasa que hay veces que, bueno, te das cuenta que con la experiencia de que pasan los años y eso no es suficiente, ¿no? O sea, al final Yeah. te vas dando cuenta de que para ser un buen base o para potenciar todas tus cualidades has de apretar en otros ámbitos del juego. Y yo creo que ahí sí que, ostras, yo desde bueno, no sé, igual los primeros años no tanto, pero desde el tercer, cuarto año de profesional yo me doy cuenta de que tengo que apretar en la dirección de equipo. Y es verdad que, por ejemplo, no era un jugador de muchas asistencias, pero sí que era un poco la prolongación del entrenador, y el entrenador, yo creo que era la mayoría de ellos, ha habido excepciones y con los que no me he entendido tanto, pero creo que ellos tenían mucha confianza en mí en tanto a que, ostras, yo era capaz de saber lo que necesitaba el equipo en casi todos los momentos del partido, ¿no? O sea, al final, y eso es muy chulo, o sea, intelectualmente creo que es complicado porque al final tienes el corazón a 1000 por hora durante el partido, y estar con esa tensión pensando en qué es lo que necesita el equipo en cada momento es muy complicado y es difícil de trabajar, pero bueno, al final yo creo que sobre todo en mis últimos años lo potencié un montón. Recuerdo que en Francia a mí me fichan después de jugar en Girona, en el que había promediado un montón de puntos por partido, no sé si 15, 16 puntos por partido, y yo recuerdo que el entrenador que me ficha en Francia me ficha, además me lo dijo, te ficho por la capacidad que tienes de anotación. Pero yo, en cuanto vi el equipo que habíamos hecho, en los que había un montón de puntos, había un montón de jugadores con una capacidad de anotación bestial, yo hablé con Claude, con mi entrenador en Francia, le dije, Claude, si me pintas jugadas para mí, no va a haber balones para todos. Y recuerdo que él lo entendió, que dijo, ostras, bueno, pues igual voy a buscar más ese Nacho, ¿no? Que dirija el cotarro y que sepa a quién alimentar y en qué momento del partido alimentarle, que no que él me dé puntos. Recuerdo que bueno, pues no sé con cuántos puntos acabo ese año, pero tengo muchísimo menos protagonismo que los años anteriores, que era un poco para lo que me había fichado el entrenador, ¿no? Y al final, bueno, pues quizá ese es un poco el ejemplo más claro de que si bien yo tenía muchos puntos en la mano, pues por otro lado yo creo que con el paso de los años fui potenciando también mi capacidad para dirigir y para entender el juego y para hacer mejor a mis compañeros. De lo que seguro no mejoré mucho fue en mi defensa. Ya sabes que bueno, pues físicamente me costaba y me costaba mucho atrás. Y sobre todo en los últimos años, y en Francia especialmente, porque había jugadores muy físicos y muy buenos en el 1 contra 1, y a mí me costaba muchísimo. De hecho, ahora veo partidos y digo, ostras, yo creo que no hubiera sido capaz si me hubiera tocado ahora por edad jugar en la élite del baloncesto, no creo que hubiera sido capaz, porque ahora, bueno, no sé si recuerdas, yo he jugado con muchos jugadores que adelante eran unos fenómenos y atrás les costaba. Ahora, hoy en día, si no trabajas atrás y no eres capaz de defender, es muy, 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 muy complicado jugar a un cierto nivel. O te llama Luka Doncic o pocos se pueden permitir el lujo de... Sí, pero fíjate que Doncic ahora en la NBA, bueno, pues pero cuando jugaba en el Madrid yo creo que era un muy buen, no sé si muy buen defensor, pero ostras, era un tío que aportaba atrás, que era muy listo robando balones, que hacía muy buenas ayudas. Supongo que Rudy en ese sentido le ha ido mucho, y es verdad que ahora en la NBA pues bueno, está súper especializado y que es un jugador muy, muy ofensivo, y que hay veces que atrás pues que se deja llevar un poquito, pero yo creo que incluso él cuando jugaba en Euroliga era buen defensor, sí. Sí, yo creo que en esos casos, como tú dices, tan exponenciales en la NBA, es más una cuestión de elección que de incapacidad. O sea, yo creo que es una cuestión de esquema de equipo, de priorizar, pues aquí yo te necesito en esto, y obviamente no puedo estar 44 minutos. Solo unos pocos pueden estar 44 minutos dando un nivel tremendo adelante y atrás, con el desgaste que conlleva eso, y más en la liga más física, claramente. Sí, totalmente. La NBA es más un juego de roles, ¿no? Y tienes jugadores muy especializados en determinados aspectos del juego, y bueno, lo que dices tú, al final tú no puedes tener a tu jugador franquicia que te mete 25 o 30 puntos y da 10 asistencias, como es el caso de Doncic, y que además le exijas que esté atrás a tope, ¿no? Ya tiene a compañeros que le taparán agujeros que seguro que deja. Sí.
Nacho, yo te quería preguntar por la gestión psicológica de las rachas, ¿no? En un jugador tan dotado en lo ofensivo como eras tú, sobre todo en el tema del lanzamiento. Psicológicamente es algo sobre lo que he investigado bastante y que me gusta leer mucho, y un día encontré lo que se llama psicológicamente o en el mundo de los sesgos la falacia de la mano caliente, ¿no? La hot hand fallacy, ¿no? En inglés, que básicamente lo que nos dice al final es que cada tiro, cada lanzamiento es independiente del anterior, y que al final lo de estar on fire o estar en racha o tener la mano caliente es más una cuestión de cómo yo estoy percibiendo los siguientes tiros, de cómo entro en ese estado de flow, de cómo dejo de pensar, entre comillas, esos automatismos que hablábamos en el partido de Albacete, más que de que yo esté teniendo más probabilidades de meter el siguiente tiro por haber metido los 3 anteriores. Y lo mismo en el otro escenario. Hay la misma probabilidad de meter el siguiente habiendo fallado los 3 anteriores, pero claro, cuando yo fallo ya 3 seguidos estoy con mi cabeza enjaulada en las enredaderas de la desesperación, de la presión, de la desconfianza, y realmente eso es lo que afecta a los siguientes tiros. Y te quería preguntar un poco, lo primero, si estás de acuerdo con esto y cómo lo has ido trabajando tú, porque me parece uno de los factores más determinantes psicológicamente hablando del baloncesto, que es la gestión de las rachas, que al final no dejan de ser porcentaje y número. Bueno, yo creo que le pasa a la mayoría de los jugadores, incluidos los especialistas en el tiro, que es un poco la faceta donde igual esta teoría se ve de manera más clara, ¿no? Al final, ostras, es que hay un montón de jugadores de rachas, ¿no? Que llamamos, ¿no? Que te calientas y, ostras, y ves el aro como una auténtica piscina, y es muy difícil defender a un jugador en ese estado. Bueno, pues eso es una muestra de que la mayoría de los jugadores estamos un poco sometidos o sujetos a esa manera de pensar, a esa mentalidad, ¿no? A esa psicología de decir, ostras, si te entran los 2 primeros tiros, eres imparable, ¿no? Eres prácticamente indefendible porque ves el aro como una piscina y piensas que todo lo que tiras lo vas a meter. Bueno, pues ahí radica un poco la diferencia entre jugadores un poco de rachas y jugadores un poco más sólidos a nivel psicológico, ¿no? Es decir, oye, pues mira, he fallado los 2 primeros, pero esto no me convierte en un mal tirador. O sea, al final, si voy a tener la tercera, independientemente de que haya fallado el segundo, y estoy solo y es un buen tiro, pues tirar con la suficiente convicción, ¿no? de que va a ir para adentro. Y eso supongo que se trabaja también, ¿no? Al final la experiencia también te da un poco esa capacidad de abstraerte un poco de lo que ha pasado justo antes, para tirar el tercero después de fallar 2 tiros con el convencimiento de que va a ir para adentro. Y ahí supongo que los buenos o los grandes tiradores es lo que se le diferencia de tiradores que no son tan buenos. Por el contrario, bueno, pues cuando entras en racha, pues ese estado, que tampoco es fácil de explicar en palabras, pues hay que dejarlo fluir, ¿no? Porque, bueno, yo creo que además hay muchos entrenadores. Yo ahora no veo muchísimo baloncesto, pero hay veces que ahora como hay tantos cambios, ¿no? Que al final tienen como muy estipulados, ¿no? Tú vas a jugar 5 minutos y te vas al banquillo, ¿no? Porque al final, pues lo que decíamos antes, ¿no? A todos le exige una intensidad defensiva brutal y tal, y pues a los tiradores muchas veces por esa manera de dirección de partido que tienen estipulados ya 5 o 6 minutos, ostras, a mí me sabe mal, ves a un tirador que está en racha y en ese momento yo creo que todo el equipo debería estar trabajando para ponerle buenos bloqueos y que saliera y tirara hasta que se le acabe esa racha, porque al final, lo que te decía antes, ves el como una piscina. Yo creo que en el baloncesto moderno eso hay veces que no lo ves, ¿no? Es decir, ostras, aprovecha a este tío que lo tienes caliente y que es muy difícil de defender, ¿no? Yo me acuerdo, ostras, cuando yo entraba en esa racha, pues la mayoría de los entrenadores me decían, no, la siguiente jugada para ti, tío, y vamos a ponerte bloqueos para que tires y tires y tires hasta que falles, y entonces ya te relajas, pero aprovechas esa racha, ¿no? Yo creo que eso en el básquet de hoy en día no creo que no se aprovecha lo suficiente, o no se aprovecha igual que se aprovechaba hace unos años. Yeah. El concepto este de seguir tirando hasta que fallen, ¿no? Un poco que venía de los americanos, ¿no? Sí. Stephen Curry, ¿no? Stephen Curry lo ves que coge un poco la racha y es capaz de meterlas de cualquier posición y en cualquier situación. También hace poco lo he visto con la chica esta, ¿no? Con la que juega en Indiana Fever. Sí, Caitlin Clark.
que es un auténtico espectáculo también cuando entra en racha, ¿no? Y todo el equipo, bueno, esta tampoco necesita muchos bloqueos, es capaz de tirar de 8 metros sin muchos bloqueos, pero es una pasada. Yo creo que como aficionado ver esos momentos de un tirador que entra en racha a mí me parece súper espectacular. Nacho, no tengas miedo de personificar tu respuesta, pero de verdad me gustaría saber cómo gestionabas tú psicológicamente a nivel de autodiálogo, de gestión de esos pensamientos, tanto las rachas para bien como los lows, ¿no? Los momentos de entrar un poco en el pozo. Si crees que algo que aprendiste también con la experiencia de ir acumulando años, a cómo ni sobre reaccionar a meter 3 seguidas, ni tampoco pensarme el peor jugador del mundo cuando fallo las 3 siguientes. Y si alguna vez, bueno, en todo este tipo de momentos, sé que en tu época no estaba tan a la orden del día, pero si hubo alguna especie de trabajo psicológico, en algún momento tuviste que echar mano, no sé hasta qué punto también pasaste por alguna racha de juego que te hizo plantearte algo así, o era algo que también por la época ni siquiera se veía con normalidad. No, yo no tuve la suerte de poder trabajar con psicólogos deportivos. Es verdad que en Granada hubo un año que lo intentamos, pero bueno, la cosa por lo que fuera no salió. Hicimos un par de sesiones nada más, no nos sirvió, no nos dio tiempo a implementar absolutamente nada que nos fuera útil para los jugadores, y es una pena porque yo creo que es un ámbito en el que seguramente hoy hay muchos jugadores que se aprovechan, ¿no? Porque bueno, pues toda la gestión mental y psicológica a la que te tienes que enfrentar pues, en determinadas situaciones del juego, pues hace que tener un apoyo externo sea básico. Yo no tuve la suerte. ¿Cómo lo hacía yo? Pues bueno, pues a base de ganar confianza en ti mismo, ¿no? O sea, al final tú te das cuenta, cuando eres joven, pues lo que hablábamos antes, cuando entrabas en un partido y fallabas los 2 primeros, pues no tenía ningún sentido que el tercer tiro o el cuarto tiro lo tiras sin absoluta confianza, porque al final, bueno, pues si tú tiras sin convencimiento, está claro que no vas a meterla. Bueno, pues al final es un aprendizaje, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que tirar ese cuarto tiro después de 3 fallos lo tienes que encarar con optimismo y pensando que esa sí que va a entrar, pues lo vas ganando conforme va pasando el tiempo. Recuerdo, por ejemplo, en Girona me sirvió mucho porque había un punto de inflexión muy bestia. Yo entrenaba, o sea, jugaba con Ricard Casas y Ricard, recuerdo que la primera parte de la temporada no me utilizó para nada. Me utilizó muy poco. Me utilizó, bueno, pues yo no acababa de entrar, no tenía su confianza y, bueno, pues estaba con muy poca confianza en mi juego, en mis tiros, y él lo trabajó de alguna manera, pues, bueno, pues hizo de psicólogo, ¿no? Recuerdo que él daba libre al equipo y a mí me hacía ir a entrenar con él. Él me cogía rebotes y me decía, bueno, pues me decía que era el mejor tirador de la liga, que era un tema de que tenía que hacer clic en mi cerebro, y me acuerdo que pues durante casi un mes hacía entrenamientos específicos de tiro, pero nada concreto de técnica ni de ejercicios en concreto, no. Él venía a cogerme rebotes y yo tiraba y el tío me decía, joder, tío, con esa mano que tienes, joder, tío, ¿cómo tiras? Y ese refuerzo al final acabó haciendo mella en mi cerebro, ¿no? O sea, yo venía de una época en la que no me sentía importante en el equipo, había perdido la titularidad, había perdido la confianza, y durante ese proceso de entrenamientos con él, bueno, pues algo hizo clic en mi cerebro, volví a ganar en confianza, y recuerdo además que no fue algo paulatino que fuera ganando en confianza y en minutos. No, o sea, hubo un partido que metí, no sé si 20, 25 puntos, y a partir de ahí, y quedaba pues la mitad de temporada más los playoffs, acabé jugando a un nivel increíble. Y recuerdo que él me apretó mucho en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues si yo no fui capaz de autogestionarme, él sí que hizo un poco esas veces de psicólogo, ¿no? Y tocó algo en mi cerebro para que yo ganara en confianza. Recuerdo además que dijo, me reforzaba delante del equipo, ¿no? Decía, no, es que Nacho, cuando pase de 20 puntos nos va a invitar a todos a cenar.
Y me acuerdo de ir a cenar con el equipo ese día que metí 20 puntos y al día siguiente metí otros 20, 15, 20, 25, hasta el final de la temporada, ostras, hubo un clic en mi cerebro. Bueno, pues de alguna manera él me ayudó a eso, ¿no? A hacer ese clic que no sabría explicarte en qué consiste, pero que sí, que a veces necesitas a alguien que, ¿no? que te convenza de que tienes que ir por otro camino para que todo acabe pasando de otra manera. Por lo menos que refuerce un autodiálogo más justo, ¿no? Yo creo que cuando entramos un poco en esas barreras somos muy injustos con nosotros mismos y nos bajamos al pozo de las lamentaciones bien rápido cuando a los hechos nos remitimos. Si tú estabas allí en ese momento era porque algo hacías bien, ¿no? Porque si no, no te hubieras mantenido en la élite tanto tiempo y a veces necesitamos ese empujón de alguien que refuerce el autodiálogo de que realmente es un proceso que sabemos hacer, pero que el humo de nuestras palabras a veces nos nubla y lo que tú dices, cuanto más piensas y más palabras hay en el camino entre recibir la bola y tirar, mala señal. Mala señal, porque al final son tiros que normalmente los típicos que decimos algunos, todos hemos pasado por ahí, no es que ya antes de tirarla ya sabes que va fuera, ¿no? Y eso Totalmente. al final necesita alguien que te saque de ahí, qué bueno. Y por eso, bueno, tú sabes muchísimo más que yo de eso, ¿no? Al final necesitas a veces a alguien, ¿no? No ser tú el que te autogestiones y el que busques cuál es la tecla que hay que pulsar para cambiar una determinada dinámica negativa, ¿no? Al final necesitas a alguien, y para eso estáis vosotros los psicólogos deportivos, para darle la herramienta a un jugador para eso, ¿no? Para hacer clic en tu cerebro y buscar un poco las pautas y las maneras o los mecanismos para ir o para recuperar un poco el camino de la confianza y de la positividad. Sí, sí. Eso intentamos, Nacho, ¿qué te voy a decir? Sería un crimen terminar este episodio sin preguntarte cómo desarrollaste tu maestría con el tiro libre. Así que ahí te lanzo una pregunta que ya te habrán hecho millones de veces, pero bueno, un podcast de psicología sin hablar de tiros libres con uno de los mejores tiradores desde la línea de la Liga CB en la historia, pues sería un crimen, así que me perdonas la repetitividad de tu respuesta, pero te la tenía, era de obligada mención. Pues mira, no, tampoco te creas que me la han hecho muchas veces, ¿eh? Supongo que, bueno, pues el hecho de tener a un psicólogo deportivo delante hace que la pregunta sea obligada, como dices. Yo lo primero de todo, los tiros libres al final es, ostras, un tiro que es siempre el mismo, que se entrena hasta la extenuación. Siempre la misma mecánica, no tienes oposición, la misma distancia. Cuando juegas en ACB o en una categoría ya de cierto nivel, sabes que es el mismo balón siempre, las mismas canastas. No cambia prácticamente nada y ese tiro lo haces miles, millones de veces, ¿no? Lo entrenas muchísimas veces, de manera que, ostras, hay cierta expectativa de que la mayoría de las veces tienes que meterlo, ¿no? Porque, no sé, yo cuando veo, ahora cada vez hay más, cada vez hay menos, pero hay jugadores que, bueno, pues que tienen ciertas limitaciones para tener un buen porcentaje de tiros libres. Al final, bueno, afectan, pues, por ejemplo, ¿no? Shaquille O'Neal, ¿no? Que tiene una mano enorme y el balón es muy pequeñito y tener esa precisión, pues ya no. Pero, ostras, yo creo que se debe ser, de alguna manera, exigente en tener un alto porcentaje en el tiro libre, por lo que te digo, porque al final pues, es un tiro que siempre es el mismo y que se entrena hasta la extenuación. A mí en particular, no sé cómo se llama en psicología, pero me gustaba tener una rutina pre-tiro libre. O sea, al final es un poco, ¿no? Lo que hace Rafa Nadal, ¿no? Lo que hacía Rafa Nadal, ¿no? Cuando antes de sacar, que hacía pues, bueno, pues unas pautas o un protocolo, que hacía que te aislaras un poco de todo lo que te rodeaba, ¿no? Porque al final pues, es evidente que no es lo mismo tirar un tiro libre en el minuto 1 de partido que tirarlo en el minuto 40 cuando te está jugando el resultado del partido. De alguna manera que esa rutina a mí, por lo menos, me ayudaba a aislarme de todo lo demás, ¿no? Te centrabas en esos gestos, que eran 3 chorradas que hacía yo, y luego lo que sí hacía era visualizar cómo entraba el balón. Eso también me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque al final, justo antes de hacer el gesto y de tirar, yo veía o visualizaba cómo el balón entraba por la red. Y no sé si eso tiene un nombre en psicología, que seguramente
tú lo sabrás, pero yo sí, a mí me ayudaba bueno, supongo que porque si no tienes esa visualización o si no piensas en eso, pues es posible que, no sé, que el balón se acabe yendo hacia el lado donde no se tiene que ir, ¿no? Y luego otra de las cosas que no al principio, pero sí después de batir los récords, sí pensaba mucho, era en que igual es una chorrada o no, igual también es una técnica en psicología, y era pensar cuando iba a la línea y antes de hacer la rutina en, ostras, lo mal que lo pasaba o de la mala leche que me ponía cuando fallaba un tiro libre. Yo me acuerdo que acababa el partido y si había fallado un tiro libre, yo me iba en el autobús o en el avión de vuelta o me iba para casa si jugábamos de local, dándole vueltas a, ostras, he fallado un tiro libre, nos podía haber ayudado a ganar, o incluso cuando ganábamos, me hubiera hecho tener 1 o 2 puntos más. Esa sensación la tenía o la recordaba cuando iba al tiro libre. O sea, antes de hacer la rutina decía, Nacho, métela porque si no luego dentro de media hora vas a estar de mala leche. Porque igual acabamos perdiendo el partido por un punto, precisamente porque has perdido ese. Y esa exigencia y ese recordar lo mal que lo puedes llegar a pasar si fallas el tiro libre hacía que, ostras, que le diera más importancia, ¿no? Al final también, igual ya ahora no pasa tanto, pero hay veces que, no sé, el jugador igual no le da... Yo ya te digo que no, pero igual algunos compañeros decían, ostras, pues igual no es tan importante un tiro libre, ¿no? Yo siempre le daba mucha importancia y me acordaba en lo mal que lo pasaba cuando fallaba un tiro libre. Y al final ese nivel de exigencia, unido a la rutina que tenía, ¿no? De tal, pues hacía que mi porcentaje fuera muy bueno, sí. Aparte de los récords, pues bueno, pues acabé mi carrera con más de un 90% de acierto en el tiro libre. Eso es lo que... En lo que pensaba antes de tirar un tiro libre. No sé si eso tiene nombre dentro de la psicología. Tiene muchos nombres. No me voy a poner técnico, Nacho, que no estamos en esas, pero sí quería escucharte. Claro, o sea, alguien que te escuche dirá, hostia, pero eso es ponerte una presión encima de la hostia, pero para ti era la exigencia necesaria para encontrar ese nivel de concentración y luego hacer tu rutina, ya que todo fuera encadenando hasta tirar el tiro libre con el nivel de activación más óptimo, ¿no? Por ponerlo un poquito más específico, ¿no? Si lo ves como exigencia, sí, es probable que me pusiera más exigencia de la que realmente, ¿no? o como más presión. Pero te cuando ayudaba a estás concentrarte, ¿no? Claro, me ayudaba a concentrarme y además yo creo que por mi manera de ser, yo en el tiro libre era muy seguro de lo que hacía. O sea, iba con mucha confianza siempre a la línea. O sea, si tú eres un jugador, bueno, pues que tienes ciertos problemas, y con esto enlazo con lo que decíamos antes, ¿no? Las rachas, ¿no? Si tú, pues históricamente has tenido problemas en los tiros libres, pues al final ese pensamiento de decir que mal lo paso si fallo un tiro libre, te va a generar más presión. Pero si tú eres un tío, ostras, que siempre ha tirado muy bien y que tiene, ¿no?, mucha seguridad en algo ostras, que sientes que dominas, a mí eso me valía, me daba como fuerzas y como que me ayudaba a concentrarme e incluso en ganar en seguridad, ¿no? Decir, ostras, es que no me puedo permitir fallar este tiro libre. Y al final, bueno, pues la mayoría entraban. O sea que de alguna manera a mí me servía, vaya. Claro. Y me ha gustado mucho lo de visualizar que entra. Esto lo dijo JC Carroll en una entrevista, que él cada vez que su rutina psicológica en los triples era que ya en cuanto estaba recibiendo la bola y haciendo levantándose, él en su cabeza estaba visualizando la bola adentro. Y eso al final no deja de ser una rutina que te impide pensar en mierda o que esas mierdas te dominen, y al final, que tú has dicho, como lo que tú has dicho, que el tiro libre que tiro en el minuto 1 del partido, en el 40 o en el entrenamiento, cuando llevamos 2 horas y media, sea el mismo, psicológicamente hablando. Eso al final lo que va a permitir es que realmente también sea el mismo, no solo a nivel de distancia y de situación, sino que sea lo mismo a nivel psicológico, al final es lo que genera una rutina. Esas tres tonterías se pueden saber, que has dicho, eran 3 tonterías, ¿no? Has dicho lo de visualizar, pero luego, como has dicho que esa rutina se pueden conocer. Sí, se pueden saber. Mi padre, me acuerdo que mi padre me decía, deja de hacer tantas tonterías. Creo que no fui capaz de explicarle que eso formaba parte de una rutina y lo que decíamos, ¿no? Y me servía para mantenerme concentrado, ¿no? Pero me decía, ¿por qué haces todas esas cosas antes de
de tirar los tiros libres. Luego, cuando batí los récords, ya él me respetaba más y decía, ostras, pues igual algo Claro. está haciendo bien este Lo tío. habrá hecho bien, ¿no? Claro. Sí, pero recuerdo que, bueno, me llevaba el balón atrás, no sé, por ¿Verdad? desentumecer un poco el músculo, que no desentumeces Sí. nada, porque ya llevas bastante tiempo Sí. jugando. Y luego con el pie derecho aproximaba 2 o 3 veces a la línea para anclar bien el pie derecho, que lo tenía más adelantado que el izquierdo. Sí. Daba 3 botes y tiraba. Con ese, al final es un ritual muy sencillo, Claro. pero suficiente para mí para estar pensando en esa rutina e intentar abstraerme o aislarme del momento de partido o de cualquier otra cosa, circunstancia que me rodeaba en ese momento. Sí. Claro. Y cuando te acercabas al récord, aparecían esos pensamientos de hostia. Sí. Pero esa rutina, ese ritual nunca desapareció, claro. Entiendo que aunque aparecieran esos pensamientos, tú, en el momento en el que te acercabas a la línea, era el mismo Nacho que en el tiro libre 1 de la temporada. Sí, sí. Bueno, recuerdo que el tema del récord fue como un parto, ¿eh? Porque yo recuerdo que cuando estaba a punto de Ya imagino. batirlo, todos los periodistas me hacían las mismas preguntas y parecía, coño, a ver, que yo no juego a baloncesto para los tiros libres, o sea, que es que yo juego para ganar y Claro. hay muchas otras cosas en las que aporto al equipo y no son los tiros libres. Llega un momento en el que todo el mundo me hablaba de los tiros libres, notabas en los pabellones en los que jugaba y en Granada cuando jugaba de local, que todo el mundo cuando yo iba a la línea, ostras, como que se hacía un poco el silencio, ¿no? Esperando a algunos incluso a que fallara y otros que siguiera, ¿no? Aumentando el récord. Ostras, recuerdo que sí, que le daba muchas vueltas a la cabeza. De hecho, se da una circunstancia muy bestia, que es cuando yo fallo, después de 70 tiros libres consecutivos sin fallar, el día que fallo 4 tiros libres en el mismo partido. Hostia, ya ves. O sea, me pego más de una temporada sin fallar y en Cáceres fallo y ese mismo partido también algo vuelve a hacer clic en mi cerebro y fallo 3 más. O sea, es algo como inexplicable, ¿no? Algo, no sé, como que me relajé, ¿no? Dije, oye, mira, ya está, a la mierda todo y se me fue de las manos. Eso a mí me parece curiosísimo y más ahora que ha pasado cierto tiempo, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo fue capaz de estar tanto tiempo sin fallar un tiro libre y llegar a un partido y en ese mismo partido fallar? Hice 3 de 7. O sea, 3 de 7 es menos del 50%. No sé, es algo inexplicable, pero no sé. Algo pasa en nuestros cerebros, en este caso en particular en el mío, que... ¿Pero tú que te no... recuerdas algún tipo de emoción o sensación que ya te... como que gobernara los siguientes tiros libres, como que te sacara de un poco de ahí? No ¿O crees que recuerdo... fueron fallos anecdóticos? Es que no lo recuerdo realmente. No recuerdo... no sé, igual es algo que algo en mi cerebro se relajó, ¿no? Es decir, Sí, esa llevo un montón de relajación, a lo mejor tiempo... a ti lo que te hacía falta era esa presión y esa exigencia de que cada tiro libre fuera Sí, sí, único, ¿no? sí. O Puede no ser ser. capaz de aislarme de todo. O sea, al final, si cuando tú estás, lo que te decía, durante muchos partidos, escuchando hablar de los récords y estar pendiente de los récords, porque al final, coño, a mí también me hacía ilusión tener el No, récord, ¿no? claro. Sí. Y que de repente tú has estado durante mucho tiempo conviviendo con eso, ¿no? Llámale presión o llámale, pero conviviendo con esa situación, pues de repente fallas el tiro libre y hay algo que dices, pum, ya, esto es una situación totalmente nueva para mí y seguramente no fui capaz de gestionarla, ¿no? Porque fallé 3 más ese mismo día. Sí, luego recuerdo que, bueno, pues luego ya volví a meter tiros libres y volví toda la normalidad. Quizá no con ese acierto que tenía antes de ese partido, pero tampoco con ese, ¿no? con ese nivel de error del día de Cáceres. No sé, es algo muy... Es muy especial o es algo muy excepcional. No sé realmente a qué se debió. Es curioso. Nacho, antes de despedirte, quiero hacer un disclaimer que para la gente que nos esté escuchando es que esto de la rutina y de los rituales es muy común. Pues bueno, ahora escucho Yo me acuerdo cuando la gente veía a Garbajosa tirar tiros libres, ¿no? Que Garbajosa siempre decía unas palabras que no se le escuchaba, pero como que se le escuchaba balbucearlas o verbalizarlas, ¿no? Y la gente estaba pendiente de, hostia, ¿qué palabras está diciendo Garbajosa? Porque yo quiero decir las mismas para tener el porcentaje de acierto que tiene él. Y aquí, con tu ejemplo, quería traerlo psicológicamente hablando al podcast, que al final
los rituales independientes, las palabras que dices, el número de botes que das, si te desentumeces el cuerpo, los hombros con el balón, al final los rituales se construyen con una función y es cómo me sirve a mí lo que estoy haciendo para estar concentrado y estar enfocado en el tiro libre que voy a lanzar independientemente de la rutina. O sea, rutina hay muchas, pero hay que construir una que nos sirva o que le sirva a la persona en concreto. Así que, por favor, no caigáis en adaptar rutina o en mimetizar rutinas de los demás, porque seguramente no encontraréis los mismos beneficios que encontraban en personas como Nacho o como Garbajosa, como otras miles, porque las rutinas son bases psicológicas independientemente del formato. Así que si alguno tiene alguna duda, ya sabéis, me podéis preguntar y profundizamos en todos los tecnicismos que haga falta. Nacho, te dejo ya en paz. Ha sido un placer, volver a verte después de 9 años. Ahora tendré que lidiar con ese vértigo del paso del tiempo que hemos ido mencionando, pero de verdad que me ha encantado. Para mí, ya sabes que conocerte y jugar contigo fue un placer, y además con cómo terminamos el año tengo muy buen recuerdo de además una conversación que tenemos los dos con mis padres cuando estábamos celebrando el ascenso. O sea, tengo imágenes muy vívidas en mi cabeza, y de verdad que fue un placer compartir esos momentos contigo, y ahora pues traerte aquí a este mi pequeño espacio del podcast para hablar de abogacía, de tu nueva profesión, del baloncesto y de un poquito de psicología. Así que te dejo el micrófono abierto para que despida este episodio 113 como te apetezca, reiterando de verdad el agradecimiento. Pues nada, igualmente, Javi, encantado de haber pasado pues un ratito contigo, de haber charlado, espero no haberme hecho muy pesado, y nada, que guardo también muy buen recuerdo de aquella época en Granada, y que me alegro mucho que hagas un podcast tan interesante como este, ¿no? Yo creo que al final en el mundo del deporte como que caemos un poco en el cliché, ¿no? Y al final todo el mundo acaba hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y darle un poco una pincelada más desde el ámbito de la psicología me parece súper interesante, y se acaba conociendo a la gente, a tus protagonistas, a la gente que traes a tu podcast de una manera que normalmente pues no conocemos, ¿no? Pues al final pues me remito a la última pregunta, ¿no? Al tema de las rutinas, y ha habido un montón de periodistas que me han preguntado por los tiros libres, pero prácticamente ninguno me había hecho las preguntas que me has hecho tú, ¿no? Con lo cual, pues te felicito por el podcast, y nada, que no sean 113, sino que sean 2000, que eso será señal de que tiene muchísimo interés y que la gente le gusta y te sigue. Con lo cual, nada, un abrazo muy fuerte, y esperemos que nos podamos ver en persona próximamente. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.